La OTAN acecha la frontera norte rusa, con la venia de uno de sus miembros más recientes. El bloque bélico sigue apostando a provocar incidentes con el Kremlin y ya no tiene ni siquiera el decoro de ocultarlo. La frontera más extensa de la Alianza Atlántica con Rusia se pone a prueba y los resultados no gustan nada en el comando de Bruselas. A medida que el conflicto en Ucrania se decanta para el lado de Moscú, los aliados atlantistas de Zelensky ya preparan otros teatros para seguir su escalada bélica. Una flotilla de los aviones más avanzados de Europa vuela hacia Finlandia y desde ahí realiza maniobras provocadoras en la frontera rusa. La respuesta rusa podría no caer para nada bien en las oficinas de Stoltenberg. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En las últimas horas, varios aviones Eurofighter volaron sobre la frontera rusa con Finlandia. Las aeronaves de la OTAN salieron de una base alemana y llegaron por primera vez al país escandinavo desde su ingreso al bloque. 3 aviones del Escuadrón Táctico Alemán realizaron ejercicios en esa región que posee la mayor superficie limítrofe con el gigante euroasiático. Según informaron fuentes cercanas a la alianza, los aviones despegaron de una localidad a 120 millas de la frontera. Se trata del pueblo de Josio, desde donde partieron estos aviones del 71º Escuadrón Táctico Alemán. Estos serían los primeros ejercicios aéreos de este modelo de cazabombarderos en suelo finlandés desde que se unieran al bloque. Recordemos que el país nórdico ingresó formalmente a la OTAN en abril del año pasado. Ante esta situación, el propio presidente ruso advirtió que generaría problemas allí donde antes no los había, y tal predicción se está cumpliendo. La membresía de Finlandia a la Alianza Atlántica es muy importante por 2 razones. En primer lugar, porque marca un giro en la política histórica de los países nórdicos de mantener una neutralidad entre el Occidente y las repúblicas de la ex Unión Soviética. En segundo lugar, porque ese país posee más de 1.300 kilómetros de frontera terrestre con Rusia, una frontera que, si bien no es tan amigable en términos geográficos como la frontera ucraniana, no es para nada desdeñable. Aquí se produjeron algunas de las batallas más duras para el ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Fue precisamente en esas tierras cuando las tropas alemanas controlaban el territorio en complicidad con sus aliados finlandeses donde tuvieron lugar. Por esta razón, la situación en ese país nórdico no es algo de menor importancia. Todo lo contrario. Desde el Kremlin advirtieron en su momento que esto solo traería más inestabilidad a la región y todo indica que no se equivocó. La narrativa de la OTAN al respecto sigue siendo la misma desde que le prometió al ex bloque soviético no expandirse hacia sus fronteras. Se consideran un bloque defensivo y de prevención. Sin embargo, han actuado históricamente en la dirección contraria. La Alianza Atlántica como tal, o sus países miembros en particular, han participado en todos los conflictos en el mundo de manera directa o indirecta en las últimas décadas. Hoy en día, ya es considerada el mayor peligro para la humanidad. Regiones como el continente africano y el Oriente Medio conocen de primera mano las acciones de la OTAN bajo esa narrativa de autodefensa, y su expansión debe entenderse bajo esa óptica de decir algo públicamente y hacer todo lo contrario. La Rusia postsoviética tardó casi 10 años en entender que le estaban tomando el pelo desde Bruselas con la no expansión del bloque del Atlántico Norte. Cuando Putin llegó al poder en el 2000, ya habían sucedido varias etapas de expansión. El proceso que empieza en Rusia desde la llegada de su actual mandatario estuvo enfocado en dar por sentado que Washington y sus aliados de la OTAN no iban a dejar de expandir su bloque bélico. El rearme militar ruso y su preparación económica tuvo ese contexto.
Los recientes ejercicios de los otanistas en la frontera rusa-finlandesa parecen tener como objetivo afianzar su presencia militar allí, poniendo a prueba el compromiso de su nuevo aliado como un integrante estratégico. En su discurso de bienvenida a Finlandia en el bloque, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que esta nueva expansión era producto de las acciones de Rusia, expresión que hizo a muchos preguntarse: ¿y las otras expansiones, culpa de quién fueron? Desde las últimas fases de expansión del bloque atlantista en 2004 y 2009, tuvieron lugar la invasión y destrucción de Irak, la ocupación de Afganistán, la destrucción de Libia y la guerra en Siria, por solo nombrar algunos de los conflictos protagonizados por los otanistas, especialmente por sus potencias más importantes, Estados Unidos y el Reino Unido, en complicidad con el resto de los lacayos que actuaron por acción u omisión. Sin embargo, desde el 2010 empezó a verse una tendencia preocupante para ellos. La guerra civil en Siria es quizás el ejemplo más claro de esto. Pese a toda la presión de Occidente con sanciones al gobierno de Bashar al-Assad y las tropas de Estados Unidos luchando y apoyando a las facciones rebeldes, la OTAN pierde esa guerra. El apoyo de Rusia a Damasco fue fundamental y la derrota de Washington fue producto directo de esa intervención. Para la Casa Blanca, es una mancha negra en su historia bélica que hasta el día de hoy no puede perdonar al gobierno ruso. Esta guerra estalló en 2011 y Rusia entró en 2015. El conflicto tuvo distintas idas y vueltas hasta que en 2018 el presidente estadounidense Donald Trump retiró sus tropas de allí, marcando la derrota de su ejército y sus grupos aliados, aunque estos siguen activos. Tan solo 3 años después, ya con Joe Biden como presidente, Estados Unidos tendrá que salir corriendo de Afganistán luego de 20 años de ocupación. El país quedó completamente destruido y en manos de grupos religiosos que habían sido aliados de la Casa Blanca en los 80 y 90. Un año después, en 2022, estalla en conflicto en Ucrania, otra vez con la OTAN manejando los hilos de un gobierno títere en Kiev, luego de un largo proceso que empezó con el Euromaidán en 2014 y la resistencia de las repúblicas del Donbass. Actualmente, no existe ningún analista serio que no considere que Rusia está ganando ese conflicto, pese a todo el apoyo de la OTAN Zelensky. De igual manera, muchos ven con preocupación cómo el bloque se mueve militarmente en torno a Rusia. En este contexto, es fácil comprender por qué las amenazas de la alianza a Moscú son cada vez más frecuentes. Pero si esta tendencia del bloque es cierta, los atlantistas están provocando su propia destrucción. Putin no se anda con vueltas y se los advirtió. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.